Atalaya. La siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 32 minutos, 6:32 de este viernes 13 de marzo del año 2020. Y nosotros desde la cabina de Radio Atalaya les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada y también último día laborable de la semana. Como siempre, queremos saludar también a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles y junto a mí ya está aquí en la cabina de Sin Amarres el licenciado Alcides Montilla y por supuesto el principal de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla. Alcides Montilla, el día de hoy es viernes 13. ¿Y el cuerpo? No es viernes 13. Por esta vez no digo nada porque... no dice nada, porque le han cerrado todos los bares y discotecas. Con el coronavirus no podemos decir absolutamente nada de viernes 13 y el cuerpo... Bueno, entonces conteste de otra manera. El día de hoy es viernes y... tomar prudencia y nada de abuso, ni exceso, ni nada por el estilo. Carlitos Pacheco en los controles, buenos días. Él, como siempre, firme para darnos la oportunidad de que estas voces circulen en el espacio radial. Buenos días. Damos entonces lectura a las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Hay una agenda muy interesante al término de la semana y ya la vamos a analizar. Claro que sí. Iniciamos con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos cuenta: Ecuador y la región achican el espacio de llegada del virus. Desde fuera y dentro, los países latinoamericanos y Ecuador entre ellos han ido aumentando la cascada de restricciones para evitar que se propague el coronavirus después de que fuera declarado como pandemia. Los pasajeros que lleguen desde España, Italia y de los demás focos de infección deberán hacer cuarentena. Los alumnos dejan de tener clases hasta nuevo aviso y los mayores de 65 años deberán quedarse resguardados. Las medidas son de prevención en una región donde el ritmo de contagios está lejos de lo que aún ocurre en Europa y en China. Y la foto principal de este diario precisamente tiene que ver con ese tema. Imprudente sobre reacción, titula Expreso. Primero fueron las mascarillas y ahora los alimentos. La histeria es más contagiosa que el coronavirus y saltó ayer desde España a Ecuador. Pese al llamado a la calma de las autoridades, hubo exageradas filas en los supermercados para abastecerse y precisamente una imagen que muestra estas enormes colas de gente comprando alimentos y que se reprodujeron también a través de las redes sociales el día de ayer. Siguiendo en este tema, compras públicas, el desorden de salud. Cada centro hace sus pedidos y ahora sin control previo, señala Expreso, frente a la emergencia sanitaria. En otros temas, más vulnerables por problemas eternos, la contaminación y los malos olores afectan a las vías respiratorias, señala. Así también, fiscales en la mira de la evaluación, tras 7 años sin examen, ahora deberán obtener más de 80 puntos sobre 100 para seguir en sus cargos. Así también, la Iglesia intercede contra la indiferencia. Las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera se alargan desde hace 5 meses y recobraron fuerza ahora por el segundo aniversario del mandato. La Conferencia Episcopal de Chile criticó a las autoridades por no escuchar y atender las demandas sociales contra la desigualdad y el modelo económico. En otros temas, primer paso para moverse en bicicleta dentro de Guayaquil. Una ordenanza obliga a los vehículos a mantener una distancia de seguridad, pero aún no contempla la ciclovía. Así también, una investigación por testaferrismo acecha a Duque. El expresidente Álvaro Uribe de Colombia también está contra las cuerdas por presuntos pagos de campaña.
Y finalmente, no todas las millas son para volar. Para comprar también, dice Expreso, los canjes se han diversificado e incluyen diversos servicios como alquiler de autos o pagos en efectivo. De esta manera cerramos la lectura de Diario Expreso de Guayaquil. Le damos paso al licenciado Alcides Montilla, quien tiene más información. Así es, efectivamente, gracias Teresa. Saludos a usted y también a Stalin, por supuesto a Carlos y a la amable audiencia de Atalaya. Bueno, aquí están los titulares. 4 titulares nos trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, 13 de marzo de 2020. La primera, con una foto donde se ven algunos empleados del Consejo Provincial del Guayas repartiendo gel y alcohol a las personas que lo soliciten en los bajos de la institución acá en la ciudad de Guayaquil, en el centro de esta ciudad. Dice la información, la emergencia sanitaria está vigente por 60 días. Bueno, en el Ecuador, se entiende, ¿verdad? En el Ecuador la emergencia sanitaria por el tema del coronavirus. Gobierno pide calma ante realidad global. Hay 19 casos de coronavirus en el Ecuador. También dice, alza de retención de impuesto a la renta rige en abril, una resolución que fue emitida por el Servicio de Rentas Internas. También dentro de 9 meses se iniciará la campaña electoral. Ya ayer por fin tuvimos el calendario de el calendario, campaña electoral. Esto es como cuando se elija al Papa, ¿no? ¿Cómo es? Salió humo blanco. Humo blanco. Bueno, la primera vuelta el 7 de febrero y la segunda vuelta el 11 de abril del próximo año. Estaba para el 28 de febrero, la primera vuelta la acortaron 3 semanas. Bueno, el 7, ¿no? El 7. Y finalmente el último titular, supermercados del país afirman estar abastecidos. Allá hay un ciudadano de espaldas que se lo ve comprando en una de las perchas de un supermercado cuyo nombre no lo han proporcionado. En esta nota que aparece en el Diario El Universo en su portada de hoy. Bueno, los titulares del Universo lo hemos leído, al igual que los titulares de Diario Expreso de Guayaquil, ambos medios que se editan en esta ciudad a nivel nacional, estimado estadio. Muy bien, Alcides, gracias. Pero la emergencia anunciada, la emergencia sanitaria o de salud anunciada en el país, realmente ha acelerado por parte de los ciudadanos una especie de ansiedad por las compras y están vaciando las perchas de las tiendas y también de los supermercados. Y es evidente que eso refleja que no existe en la conciencia de los ciudadanos la dimensión de lo que significa o por lo que estamos trabajando, por lo que estamos atravesando por esta crisis de salud. El Estado hace lo que tiene que hacer. Si es suficiente o no, eso en la práctica uno podrá comprobar. Estamos en la etapa de una declaración de pandemia a nivel mundial y también pues evidentemente subimos la alerta aquí en el país a esa categoría. Y esa categoría fue la que determinó que exista esta declaratoria de emergencia a nivel de la salud pública. ¿Cuántas cosas más hay por hacer? Hay déficit en la comunicación constante por parte del gobierno, porque no es suficiente una rueda de prensa, que salga la ministra o que se actúe o que se activen los COE. Creo que lo más importante es profundizar en una campaña de bien público general, sostenida, para que todos los protocolos de seguridad en salud pública sean realmente percibidos y empoderados por parte de la ciudadanía. Y eso no existe. Señores del gobierno, ¿cuándo sufre efecto una comunicación? Cuando se persiste y se insiste por los distintos medios para que cale profundo en la conciencia de la gente, en el entendimiento y en la comprensión. Hasta para poder colaborar desde la ciudadanía es necesario saber cómo colaborar. Claro, todos decimos una corresponsabilidad, todos tenemos responsabilidades, sí, pero bueno, oriéntenos también cómo tenemos que colaborar, además, por ejemplo, de nuestra limpieza o nuestra higiene de salud personal.
estos consejos útiles que nos han dado. Además de eso, ¿cómo debe de actuar? Además de eso, ¿cómo debemos de actuar? Claro. Por ejemplo, si yo le pregunto aquí en la mesa, ¿qué es lo que tenemos nosotros como una vía inmediata de alerta respecto a síntomas cuando a nosotros nos ocurre? Lo que sabemos es que hay un teléfono, el 171, el 171, que habiendo hecho la prueba, tú te pasas el tiempo entre 3 y 4 minutos para que mientras te piden los nombres, te derivan, te dicen lo que tiene que hacer y toda esa cosa. Correcto. Sería muy interesante saber cuántos ciudadanos han utilizado en este lapso y en esta crisis esa línea telefónica, porque eso va a reflejar la importancia del interés o el conocimiento que tenga la ciudadanía respecto a qué canales debe utilizar para cuando se sienta con algún síntoma derivado del tema del coronavirus o en su defecto de una gripe o un resfriado normal que tienen síntomas similares. Es necesario entonces persistir en eso. Luego, algo que yo estoy viendo, esto me parece lo más absurdo que pasa en nuestra sociedad. Esto es superior a lo que pasó en el terremoto. No hablo en lo cualitativo de muerte, en cuantitativo de muerte. Hablo en el impacto que tiene esta declaración. Inmovilizar a una sociedad, aquí no estamos todavía en la etapa que hemos pasado en otros países, que se declara cuarentena abierta y todo se inmoviliza, económico, social, educativo, todo. Y que aquí se están tomando medidas de acuerdo a cómo este proceso evoluciona. En principio uno diría, sí, eso es lo correcto. Hacerlo, evaluarlo y todo. Los COE están activados. Pero cada día aparece un infectado más. Ya tenemos 19. Y alrededor de 200 o 250 que están en estado de observación. ¿No? Uno dice, bueno, en relación a la población y al nivel de mortalidad que ha reflejado a nivel mundial esto, creo que es al 0.2 o 3%, no deberíamos preocuparnos. ¿Cómo no deberíamos preocuparnos? Una vida, independiente del número de habitantes, es una preocupación. Mucho más cuando es la vida que está relacionada a la familia de cada uno de ustedes. Es un drama, lo que es dejar de existir y con toda la secuela que eso implica. De tal manera que ayer, cuando se activaron los COE, me pareció muy importante, que deben de ser activados permanentemente, declararse en sesión permanente, para que todos los días, al inicio, en la mañana, nos digan a los ciudadanos, señores, así estamos en esta situación. Hoy hay esta variación. Hoy hay este nuevo antecedente. Hoy tomamos estas nuevas medidas. Y así progresivamente al mediodía otro informe y en la tarde otro informe. Pero un informe por todos los medios, pues señores, convocan solamente a la rueda de prensa, la pasan flash vía televisión o radio 3 minutos y se terminó. Ya no hubo recordación sobre el tema. Hay que insistir en una campaña de comunicación sostenida. Oiga, ¿sabe que yo estaría porque el coronavirus afecta a las telenovelas, para que no las pasen y en vez de que pasen las telenovelas pasen los permanentes consejos sobre cómo enfrentar el coronavirus? ¿No le parece? Pero es lo que estoy pidiendo, una campaña pública sostenida. Pongan al servicio, efectivamente lo que tú dices, mira, si le han puesto al servicio los medios públicos, el gobierno le ha puesto al servicio de las iglesias para pasar sus misas, ¿no es cierto? ¿Por qué no utilizan todos los espacios que te ordena la ley de comunicación y elaboran una campaña sostenible de información permanente, no solamente de consejos de prevención respecto a higiene y salud, sino también de aspectos que tienen que ver del comportamiento social, cómo organizarse, cómo aportar, cómo apoyar? Eso es lo que tenemos que impulsar y eso es parte de nuestra colaboración y de nuestra responsabilidad. A propósito de las iglesias y de los actos religiosos, hay una polémica. Hay una polémica porque la Iglesia Católica no ha dicho nada de suspender las procesiones de Viernes Santo, donde ya hay masivas concentraciones en Quito y Guayaquil y en otras ciudades. Y entonces, en las iglesias
muchos dicen no quiero dar la mano para no afectar a nadie y la hostia no debe de dársela sino uno mismo. Bueno, está perfecto, está bien. Y las procesiones donde hay concentraciones masivas de gente, porque ya suspendieron los partidos de fútbol con aficionados en los estadios, va a pasarse sin vacío todas las aposentadurías, como dicen los comentaristas deportivos de fútbol, pero ahora con las procesiones, a ver, mi querido, las procesiones son ya mismo, ¿verdad? Claro. A ver, mi querido, todo eso ya mismo, ¿verdad? Todo eso debe pasar, más bien, lo que prima en este momento es la salud. Sí, pues, exacto. Aquí hay dos aspectos que en la psiqui social o en la cultura social de la gente tienen que analizarlo. La mayoría de la gente pobre, la mayoría de la gente tiene un porcentaje respecto a curarse entre fe y ciencia. Primera cosa que es un asunto psicológico. Déjeme terminar. Está bien, déjeme terminar. Entre fe y ciencia. Pero cuando hay una resolución de un gobierno que te declara una emergencia, que te declara un toque de queda, que te declara lo que se ha declarado territorio sitiado, lo que sea, los ciudadanos tienen que cumplir. Esto no es un problema de polémica, esto es un problema de cumplimiento y respeto a la disposición de la autoridad, porque es una disposición general para los ciudadanos en prevalencia a la protección y la vida. Entonces, anoche escuché a la conferencia episcopal un delegado que decía que ellos acatarían las disposiciones, ¿no es cierto?, que el gobierno está determinando. Y escuché también, usted habla de la iglesia, habla de la iglesia católica. Claro. Nadie habla de los evangelistas, nadie habla de los testigos de Jehová. Pues, bueno, tú le vas a prohibir al testigo de Jehová que vaya de casa en casa haciendo su trabajo que todos los días lo hace, ¿ok? Y decía ayer un representante en la noche de los testigos de Jehová, decía, ¿por qué no le prohíben a los antros de corrupción? ¿Por qué no cierran los antros de corrupción? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no cierran las discotecas? No, claro. Ya se emitió, de hecho, esa. Ya se emitió anoche. Es que debe de hacerse. Ya anoche se emitió la disposición. Claro. Una semana que usted cierre todo ese ¿cómo es? Ese renglón productivo. Decían ellos que quebraban. ¿Ok? Bueno. Ya los señores chinos con los chinos están quebrando, no hay ni una persona estos son, comiendo, mi querido amigo, los sacrificios que demandan situaciones que no dependen ni de la administración de un Estado, sino que son factores externos que modifican conductas y comportamientos a todos los niveles de una sociedad, económica, sociales, políticas, culturales, religiosos, todo. Y todo por preservar la vida. Es mucho más impactante no tomar estas previsiones a tiempo que después lamentar con muertes y con toda una pandemia interna donde todo el mundo estará siendo contagiado. Solo para precisar, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana precisamente llamó a sus fieles a acatar las disposiciones del gobierno. Y bueno, la Iglesia Católica tiene que hacer lo mismo. Bueno, anoche escuché que lo iban a hacer. Pero además no solamente la Iglesia Católica, o sea, toda la gente tiene que acatarlo y tiene que controlar esto. Todo tipo de concentración. Lo importante es que se evite en lo posible el contagio. Mire, anoche sabe que el virus está en el aire, está moviéndose de un lado para otro, hasta que después de un momento... Gracias a Dios que no está en el aire. Eso es una gran ventaja para la contaminación. Permanece un ratito porque... Está abajo, está en los materiales. Y cae. Correcto, cae. Entonces, claro, pero es cuando está en el aire usted ya no puede ni respirar, ¿no? O sea, exacto. Ya sería una cosa atrevida. Exacto. Y escuché en la noche, Quito dice, se prohíben las concentraciones hasta de 1.000 personas. O sea que menos de 1.000 pueden haber concentraciones. Hasta de 250 personas. Menos de 250 puedes concentrar. Señores, cuando tú hablas de evitar concentraciones, estás hablando de un grupo. Un grupo que puede ser 5, 10, 15, 20, en donde uno de esos grupos puede estar contagiado. O sea, lo que se quiere evitar es tener contactos masivos
Eso es y no cuantificarlo en que si son 1000 vale, y que si son 5000 no vale, y que si son 250 es tolerable o no tolerable. No es así, señor. Porque además depende de la infraestructura donde estén. ¿Dónde están, pues? ¿En qué tipo de condiciones están, pues? Si usted se hacina 20 personas en un lugar donde no hay temperatura, donde no hay ventilación, donde no hay nada, está más propenso a contaminarse. Por encima de esto, esta semana que termina, también termina el silencio judicial para el caso del soborno 2012-2016. Inicia el otro, el caso Single, mi querido amigo. Está paralizado por un problema que hubo para la próxima semana. Hoy o la otra semana se reunirá, pero ya se da inicio a este tema. Hoy también daremos la expectativa de saber cuál es el pronunciamiento de los jueces respecto al caso soborno. Esperemos que hoy lo hagan público, y si no, lo harán la próxima semana. En todo caso, está en el tiempo. En todo caso, esto será el primer paso para que estos juicios evolucionen, ¿no?, hasta la etapa final, que es la casación, y si hay sentencia en firme, determinar que la sanción pues está en firme y que han sido condenados. Y ahí queda una gran interrogante, mi querido Alcide, que usted siempre reclama. Está bien la condena, y la ofensa social, y la plata, el robo, ¿cuándo lo recuperamos? Esto, cuando hablo de ofensa social, es cómo pusieron a la sociedad ecuatoriana en el mundo para las oportunidades de financiamiento, préstamos, riesgo país, cuando se descubre y se sentencia de que ha habido un sistema criminal organizado para delinquir dentro de la estructura del Estado. Esto es impresionante, esto es inaceptable, por favor. Todo eso, mi querido Alcide, durante todo este tiempo que se ventilan estos juicios y de cuando hemos estado investigando, cómo ha afectado la credibilidad del país. Y eso no tiene costo, mi querido Alcide. Pues. Póngase a ver cuánto efecto y perjuicio esto causa. Oiga, la verdad es que en medio del coronavirus, la situación mundial, aquí tengo unas cifras que les vamos a proporcionar. Hasta el momento hay 134.000 casos, hay 4.970 muertos. El virus está presente en 118 países. En Italia hay 1.006 muertos, en el Ecuador hay 19 casos. Hay un asunto en Italia, y lo vamos a averiguar más tarde con un corresponsal que tenemos allá, Lucas Luzón, porque hay el rumor de que dentro de los muertos por el coronavirus en Italia hay una ecuatoriana. Sí, anoche lo dijeron. Eso lo dijeron. Ya se murió. De 65 años. Estamos en esa situación. Lo confirmaron anoche en un canal internacional. Bueno, ya si lo confirmaron. Italia es uno de los países con mayor migración ecuatoriana. Exacto. En cuanto a los 19 casos, ¿verdad? La mayor parte de los casos está en los ríos. Mire usted, Los Ríos tiene 10 casos, Guayas tiene 6, Pichincha tiene 2 y Sucumbíos tiene 1. Por ahí me dijeron, y esto hay que confirmarlo, que el presidente está pensando muy seriamente en revisar las medidas económicas que anunció al inicio de esta semana por el tema del coronavirus. Pero lo que ha dicho es que si estas medidas no son suficientes y se agrava la situación, bueno, se revisaría. Ya, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahora, esto no va a terminar ahora. Recién está empezando. Miren ustedes nomás lo que está sucediendo con la decisión que tomó el señor Trump de que no permite los vuelos desde otros países de Europa, con excepción de Reino Unido, a Estados Unidos, y que es una prohibición que va a regir durante 30 días, ¿verdad? Esto ocasiona una hecatombe verdaderamente increíble, destructiva en lo económico, porque todo juega pues en la relación comercial aérea entre Estados Unidos, la gran potencia, con Europa, continente de mucha potencia y de mucho desarrollo. Y nosotros acá, ¿cómo estamos? Viendo lo que está pasando en el resto del mundo. Yo le pregunto, sufriendo las consecuencias y prohibiendo que no venga fulano, que no venga sultano de este país, que no venga de acá, que no venga de allá.
Y nosotros acá a veces tomamos muy alegremente las cosas, como diciendo, Dios y la Virgen me va a proteger y no me va a pasar nada. Perdóname, no seas tan confiado. Hay que tomar la la enfermedad ni sabes en qué momento nos va a afectar. Muchísima gente está diciendo, yo ya no salgo a la calle porque me voy a afectar el coronavirus. Alcide, ¿por qué no hacen las cosas por televisión? Alcide, ¿por qué no hacen las cosas por internet? No vayamos al trabajo. Oiga, pero por eso es que la gente... histeria colectiva, por Dios. Hermano, por eso es que la gente, si la gente no toma con responsabilidad esto, los gobiernos tienen que tomarlo y hacerlo como lo están haciendo. Tomar medidas que sean de obligatoria observación. Es que si no, hermano, así, pues. Porque tú preguntas, pero bueno, tomamos esta medida y todo el mundo, tal vez nosotros estemos mejor que otros países del mundo en términos de lo que está pasando, en términos de la afectación de la economía, en términos de la afectación de todo. Muchos no, consuelo de tontos. No, si pero en Argentina hay un muerto, por lo menos acá no hay todavía. A ver, puede por cualquier rato. No, hermano, ¿y qué me dices en los países que tomaron medidas de cuarentena y no hay un afectado? ¿Y qué me dices? Entonces, ¿qué son brutos? Mira lo que pasa. No, son previsores. Porque están cuidando la vida, pues, hermano. El ejemplo más claro es la Italia. Italia tomó medidas a última tardía, muy tarde. Y ahí está la consecuencia. Italia ahora cerrada al mundo, no quiere que entre y nadie salga. Y como lo dije ayer, pareciera que estábamos invadidos por los extraterrestres, porque en la noche la policía en carros está anunciando por megáfono, no salgan de las casas por temor al coronavirus. O sea, que nos estén invadiendo los extraterrestres. Ahora, dígame una cosa, hermano. Esto no hay que alarmar, porque yo digo una cosa a lo siguiente. Es que así son las evidencias. Sí, las evidencias son tan claras e históricas que lo que ahorita pasa no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la historia de la contaminación de pandemias en el mundo. Por supuesto, perdóneme, pero lo que aquí es importante retomar es que se están tomando, no como antes, las previsiones oportunamente para que no ocurra una contaminación masiva, en el caso de nuestro país, en el caso de otros países. Desde la peste negra, mi querido amigo, aquí hay un importante artículo. Las pandemias y epidemias a lo largo de la historia. No es una, son 15 y algo más. Y los efectos en millones de muertos, no de cientos ni de docenas. Y analice entonces cómo fueron en esos momentos los impactos y qué medidas se han ido tomando. Yo creo que lo importante es establecer una relación entre lo histórico de este proceso y lo lógico, lo que hoy existe. Claro, nuevas condiciones. Y cómo en estas condiciones lo estamos enfrentando. Lo que ocurrió hace 200, 300 años o 50 años es diferente a lo que hoy ocurre y las previsiones cómo se toman, porque el adelanto de la ciencia y la tecnología te marca una diferencia sustancial. Y no solamente temporal, sino de territorio, cómo se controló en Wuhan la situación, va a ser distinto. Eso aquí. Es un ejemplo, por ejemplo. Y aquí va a ser distinto, allá va a ser distinto. Muy allá la tecnología fue básica, acá todavía no. La fórmula tradicional en China, el cerco epidemiológico, nadie me sale de las casas y vea los resultados. Yo anoche estaba viendo las estadísticas, hay muchísimos menos contagiados que las previsiones lo establecían, o sea, está dando resultados. Eso usted lo considera fundamental, ¿no es cierto? Es disciplna. Ayer, ¿qué decíamos? Claro. Aquí decía uno de nuestros panelistas en Caldor-Poli, que le preocupaba que se paralice. A ver, ¿qué es? ¿Paralizarlo temporalmente o destruirlo eternamente? Claro. Por favor, allá se cerraron y se tomaron previsiones en millones de gente. Señores, en su casa. Aguante ahí la Nadie sale, señor. Nadie me sale. Déjeme combatirlo primero desde la ciencia. Claro. Ustedes aporten solamente quedándose en su casa. No se contamine. Nada más. Y déjeme poner el dinero que tengo, grande o poco, para crear los nuevos hospitales, que ya ahora están siendo desbaratados, en un récord determinado. Y aquí lo que hay que hacer es tomar previsiones. Yo creo que hay que volver a la época cuando teníamos los fondos que tenían que ver anticrisis, anti estos eventos. ¿Se acuerda? No teníamos 2 reales y por eso se nos mete la mano al bolsillo. Por esta sola vez. Bueno, siempre es por esa frase. Y se vuelve a repetir. No, por esta sola vez. Siempre es. Y ante esta emergencia. Y ante esta emergencia, por esta sola vez. Y ante esta emergencia, ¿no es cierto? Entonces, es cliché. Entonces yo sí creo que en el país las cosas se están haciendo
como deben de hacerse. La ministra María Paula dijo, la situación se va a agravar, fue clara en ese sentido. Acabo de escucharla anoche, se va a agravar. Se va a agravar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Oiga, parece más ministra de Salud que ministra de Gobierno. Tú te preguntas una cosa, mi querido Alcides, y le pregunto a usted. Sí. Esta es la oportunidad única, que no tiene costo social, que no tendrá costo político para tomar la medida de la focalización de los subsidios. Nadie va a salir a las calles a reaccionar. Oiga, no es nadie. Y es lo que va a pasar mañana. Es lo que va a pasar próximamente. Oiga, Stalin, entonces, ¿y usted no ha leído las declaraciones de Jaime Froilán? No me interesa. No es que no me interesa. Habla de nuevas movilizaciones porque no está de acuerdo con las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Oiga, don Jaime, que se la gente está pensando en cómo evitar el contagio del virus. Usted no está tan... Que salga el señor. Es hasta riesgoso. Provisiones a las calles movilizando para que lo cojan preso. Claro, pero está prohibido. ¿En qué país vive este señor? Que vive en la luna, que no, la luna no sé si hay. Bueno, y después se lo van a poner de candidato para ver si usted va a votar por él. ¿Yo? Vamos a ir con nuestro anunciante. Antes de ir a... Teresa. Claro que sí, ¿Hay antes algo de la ATM? Así es, la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso a la avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Muy bien, corte. Este es un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ya que bestia, qué cantidad de agua que cae. ¿Y ahora cómo nos vamos a Caleta? Igualito como nos hemos ido en todos los inviernos, ñaño, pero ahora sin calles inundadas. ¿Verdad? Ya, pues me pongo los zapatos nomás. Así es como funcionan las nuevas obras de alcantarillado para aguas lluvias, beneficiando a los que viven por la Marta de Roldós y en el Guasmo con los nuevos canales de drenaje a punto de inaugurarse, y en el norte con las válvulas de control de marea instaladas en el ramal A del Estero Salado, y en el noroeste con el nuevo ducto Cajón y el canal 33 que pronto entrará en su fase final de construcción. Con obras y trabajo mantendremos al invierno bajo control. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. La aerovía entró en la fase de tendido de cables y por tu seguridad permanecerán cerrados 3 carriles centrales de la avenida Quito entre 9 de octubre y Piedrahíta. Y desde el 28 de febrero cambian los recorridos de 9 líneas de buses por el cierre temporal de la calle Quisquís. Los cierres se mantendrán hasta el 30 de marzo. Por eso te recomendamos tomar vías alternas como García Moreno y José Mascote para ir al norte. Te mantendremos informados siempre y recuerda que las molestias pasan, pero el progreso queda. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En tan solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. El programa Por un Futuro Sin Drogas me sacó de las calles. Ahora tengo hasta un trabajo. Guayaquil me dio una nueva oportunidad. La ciudad crece a diario apoyando a su gente. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. A la familia ecuatoriana, ante la aparición inesperada del virus COVID-19 que viene afectando la salud de algunos ecuatorianos y a la salud de la economía, pedimos atención, colaboración, calma y prudencia. Estamos seguros que pronto superaremos estos momentos críticos en que vivimos. Esta es una colaboración de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. A diario, cientos de personas usan la palabra accidente como hashtag en redes sociales. Si te encuentras cerca de un accidente de tránsito, que tu prioridad no sea publicarlo. Llama inmediatamente al 911 y proporciona datos claros de ubicación y víctimas para llegar en el menor tiempo posible y con los recursos necesarios para salvar vidas. Evita mover al herido y el vehículo en el que se encuentre. Si el accidente fue en una moto, no retire su casco ni objetos incrustados. Usemos el celular para ayudar. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ya qué bestia, qué cantidad de agua que cae. ¿Y ahora cómo nos vamos a Caleta? Igualito como nos hemos ido en todos los inviernos, ñaño, pero ahora sin calles inundadas.
Ah, ¿verdad? Ya, pues me pongo los zapatos nomás. Así es como funcionan las nuevas obras de alcantarillado para aguas lluvias, beneficiando a los que viven por la Marta de Roldós y en el Guasmo con los nuevos canales de drenaje a punto de inaugurarse, y en el norte con las válvulas de control de marea instaladas en el ramal A del Estero Salado, y en el noroeste con el nuevo ducto Cajón y el canal 33 que pronto entrará en su fase final de construcción. Con obras y trabajo mantendremos al invierno bajo control. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. En marzo, con tu carro revisado, estamos más seguros. Este mes, la revisión vehicular es para los carros con placas terminadas en dígito 2. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más convenientes para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En tan solo unos meses hemos crecido en lo social. Porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. No podía ni caminar y de manera gratuita gracias al programa El Municipio de Operaciones de Rodilla, hoy mi vida es otra. Ya no hay dolor, me puedo mover y hasta me están ayudando con la fisioterapia. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 8 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales y los invitamos a seguirnos a través de la página de Facebook Programa Sin Amarres. En este momento vamos a establecer contacto vía telefónica con nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Bienvenido, doctor Byron López, es un placer saludarlo. Sé que está lloviendo por su sector y, por cierto, usted ha tomado las previsiones como debe de ser para frente a toda esta declaratoria de emergencia de salud pública. Queremos un poco justamente mirar o desde su mirada establecer cómo usted ve la actuación del gobierno respecto a las previsiones que se están tomando para mitigar los impactos que puede tener esta pandemia que está declarado a nivel mundial por parte del sobre el coronavirus. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, señoras y señores. Muy gentil por escucharme a través del teléfono. Por razones que usted explica, no me ha sido posible llegar personalmente a la emisora, pero lo hago a través del celular. En lo tocante a la pregunta que usted me formula, es necesario aclarar lo siguiente. Efectivamente hay en el mundo un problema muy grave y muy serio a consecuencia de la presencia del coronavirus que ha conmocionado a la sociedad humana. Vemos como países como Italia, por ejemplo, ha declarado en cuarentena prácticamente a todo el país. Están prohibidos los vuelos aéreos de distintas ciudades hacia Europa. En fin, hay una serie de problemas de esta naturaleza que tienen alarmada a la sociedad. Pero yo creo que nosotros debemos tener la suficiente capacidad de reflexión para no dejarnos dominar por el miedo y por el pánico. En momentos tan críticos como los que viven las sociedades, que es uno de ellos es cuando más se debe hacer presente la serenidad de la colectividad. Porque es muy fácil sembrar el pánico, sembrar el terror, sembrar el miedo. Eso es sumamente fácil. Lo difícil está en saber dominar ese miedo, dominar ese pánico y aceptar las medidas que sean coherentes para impedir que este virus se imponga en la sociedad.
En el Ecuador ya se han tomado ciertas medidas que han sido publicadas por la prensa, la radio y la televisión. El gobierno, a través de sus voceros oficiales, ministro de Salud, ministro de Gobierno, del Interior, del propio presidente de la República, entre otras personalidades, han expuesto los aspectos que estiman necesarios para prevenir que este virus se propague en el país. Por lo pronto, yo creo que el Ecuador confronta una situación no tan difícil ni tan grave, que hay que prevenirla así. Se habla de la existencia de 19 casos regados por todo el país, con un índice bajo de mortalidad, de tal manera que no es como para que nos asustemos tanto y tomemos las precauciones necesarias, pero sin el pánico. Por ejemplo, yo creo que no está bien que la gente vaya a los supermercados, los centros comerciales y se trate de proveer de todo lo que más pueda de víveres, etcétera, dejando al resto de la gente sin la provisión necesaria. Esto no es previsión, esto es una especie de egoísmo, querer tener todo para nosotros y para el resto nada. Eso hay que hacer conciencia, prevenir con todo lo necesario, pero sin hacer que el resto de la ciudadanía se quede sin lo necesario para su subsistencia. Por lo demás, todas las medidas que se están tomando, entiendo yo que son preventivas: suspensión de clases, que no se hagan espectáculos públicos con más allá de 1.000 personas, lo cual también demanda cierta manera de entender el tema. ¿Hasta cuándo son los 1.000 y de 1.001 para adelante ya no se deja ingresar, por ejemplo? Pero de todas maneras son cosas que debemos de tomarlas con absoluta tranquilidad, sin dejarnos dominar, repito, por el miedo. Ese es un primer análisis que me permite hacer en lo tocante a este tema tan grave como es el coronavirus aquí en el Ecuador. Muy bien, vamos a un segundo tema, doctor, y es aquel que tiene que ver con el pronunciamiento que durante esta semana o la próxima semana, cuando se termine el silencio judicial que ellos dijeron, en el caso de soborno, tienen que tener un pronunciamiento y un poco analizar en los tiempos cómo evoluciona esto y ver en qué tiempo puede llegar esto a determinarse ya como una sentencia en firme, en el caso soborno. El denominado juicio soborno, que es un juicio por cohecho, entiendo yo que es uno de los juicios más emblemáticos, si quiere llamarse, de la historia nacional. Nunca en la historia del país ha habido un juicio penal por un delito de corrupción como es este concreto del cohecho, en que estén involucradas altas personalidades del gobierno de entonces, exmandatarios, expresidentes, exvicepresidentes, exministros de Estado, exlegisladores, exfuncionarios, etcétera, etcétera, al igual que empresas privadas que también están comprometidas e involucradas y procesadas en este juicio. Por lo tanto, aquí hay que hacer algunas consideraciones que ojalá el tiempo nos permita, y les sugeriría que hagamos en el futuro un comentario de mayor profundidad para analizar con mayor detenimiento el significado, el alcance de este proceso. El juicio por cohecho está fundamentado en aspectos que la Fiscalía, con mucha valentía y decisión y gran responsabilidad, y aquí hay que hacer un paréntesis para destacar la actuación de la fiscal doctora Diana Salazar, que no ha demostrado ser una mujer que teme al miedo, y se ha impuesto, ya lo he dicho así en publicaciones y entrevistas que le han formulado, que si hubiera tenido miedo no hubiera aceptado la Fiscalía General del Estado, y lo está probando. Entiendo yo que ella debe haber sido objeto de amenazas, de una serie de aspectos que le hubieran impedido que continúe en el conocimiento de la causa, y sin embargo lo está haciendo, y creo yo que bien. Puede haber deficiencias, como todo ser humano, pues las puede tener, pero en el fondo es un juicio que ha sido manejado con absoluta apego a la ley, al derecho y al debido proceso. En este momento conocemos perfectamente bien cuál es su opinión, la de ella. Ha opinado porque se imponga el máximo de la pena por el delito de cohecho a 21 personas que están involucradas en este asunto. Igual conducta ha tenido el Procurador General del Estado, que siendo el abogado del Estado, también ha expresado su opinión en el sentido de respaldar el pronunciamiento de la Fiscalía.
Aquí hay que hacer una consideración sumamente importante. Aparece una figura que en el Código Orgánico Integral Penal ya existe, que es la de la cooperación eficaz, la delación, que se llama en otras legislaciones penales, en donde los procesados pueden declarar, cooperando eficazmente, hablando la verdad, que ellos participaron en el delito, pero que lo hicieron por orden o mandato de alguien que no aparece. Y ese acto tiene esas denuncias hechas por esta gente que coopera eficazmente, tiene que ser probado. No solamente es decir por decir, sino que lo que afirma se prueba procesalmente, y eso le permite, pues como conocemos, que obtengan una rebaja en la imposición de la pena. Esto ha sucedido aquí en este caso concreto. Por otra parte, la figura de Klaus Roxin, el penalista que trata el tema con el nombre del hombre de atrás, también está vigente en este proceso. ¿Cuál es el hombre de atrás? El hombre de atrás, para el criterio de él y de la práctica procesal penal, existen este tipo de delitos de corrupción, en donde hay mafias organizadas, pirámides estructuradas, orientadas a la comisión de un determinado delito. Y el hombre de atrás es aquel que no aparece, es aquel que ordena, pero sabe a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo, quiénes lo están haciendo, y participa también de la comisión de ese delito. ¿Y cómo se tipifica ese delito? ¿Cómo se tipifica esa conducta? Por la serie de pruebas que están presentadas en el proceso, facturas. Sí, pero ¿qué es autor intelectual? ¿Qué es? Perdón. El hombre del poder, el que arma la estructura. ¿Cómo se tipifica en el COI como esa conducta, como autor intelectual o como qué? Ese está denominado como autor mediático. Mediático, perfecto. Mediato, M-E-D-I-A-T-O. Mediato, no mediático, sino mediato. Detrás. Sí. Inmediato es el que actúa directamente. Mediato es el que está ubicado atrás, escondido a propósito para no figurar y hacer que otros sean los que se comprometan y respondan ante la ley y no él. Perfecto. Roxin lo analiza muy bien en su tratado de derecho penal, este asunto del hombre de atrás. Y aquí la Fiscalía ha encontrado que el hombre de atrás es el entonces presidente de la República, Rafael Correa. Este es un tema sumamente interesante que la Fiscalía lo ha planteado no solamente desde el punto de vista teórico, sino con pruebas, con testimonios, con documentos que hablan claramente de la existencia de esta persona llamada el hombre de atrás, que es la que tiene el dominio del hecho, como él denomina en su tratado. Es decir, esa persona es la que sabe lo que está haciendo, para qué se está haciendo, a quién le hace que haga, y se esconde para evitar la responsabilidad ante la ley penal. Este es un asunto muy importante que los señores jueces del Tribunal de la Corte, que tienen en sus manos la obligación jurídica de dictar una sentencia, deben tener muy en cuenta para el fallo que deben dictar dentro de pocos días. Perfecto. Ese fallo es de primera instancia, y luego, ¿cuál es el proceso que continúa? De conformidad con la ley, hay lo que se llaman los recursos horizontales y los recursos verticales. Recursos horizontales son la aclaración, la reforma de una sentencia o de una providencia. Y los verticales son aquellos que van a ser conocidos por un organismo superior a aquel que dictó la sentencia o resolución. Por lo tanto, luego de la sentencia del Tribunal de la Corte de Justicia, pueden haber peticiones, declaraciones por parte de los procesados, y más adelante, una vez aclarada, aceptada o negada la aclaración o modificación, viene el recurso de apelación ante un organismo superior, que tiene que ser otros miembros de la Corte que por sorteo deben ser designados para que conozcan el recurso de apelación que plantearían los procesados. Y por último, una vez concluida la etapa de la apelación, cabe el recurso de casación, que tiene también que ser tramitado si acaso los procesados así lo estiman. Esos son los mecanismos legales que están permitidos por la ley y por el debido proceso. Doctor, buenos días. Lo saluda Alcides Montilla. ¿Cómo está, doctor? Acá pues escuchándolo
y queriéndole preguntar, ¿qué opina usted del trabajo del Consejo Nacional Electoral? ¿Usted cree que una vez que ya publicaron el calendario electoral, ya podemos decir que se están normalizando las actividades, o cree que las situaciones conflictivas y de controversia siguen a tal punto de que muchos han considerado que todos deben renunciar para que otro grupo se haga cargo del manejo y de la organización del próximo proceso electoral? Doctor, buenos días. Así es, muy buenos días. Es una pregunta muy interesante y oportuna. Estamos viviendo momentos muy difíciles en muchos aspectos de la política nacional. Uno de esos es este del Consejo Nacional Electoral. La pugna interna que existe ahí entre los miembros de este organismo trascendió tanto que se dejó ver que hay una falta de coordinación en puntos fundamentales que deben ser superados frente a un proceso electoral de la trascendencia que se va a llevar a cabo en febrero del próximo año. Yo entiendo que ese problema todavía no está superado. Hay diferencias notables, lo dejaron entrever ayer en declaraciones a la prensa, tanto el señor Enrique Pita como el doctor Verde Soto, frente a las declaraciones que hace la presidenta del organismo. Por eso entendía yo que era muy importante la gestión que estaban cumpliendo unas personalidades ecuatorianas en procura de establecer una armonía en este cuerpo colegiado. Eso debería tenderse, y los miembros de este organismo comprender que no son parte representativa de partido alguno. Ellos son representantes para dar la pristinidad, la transparencia, la legalidad a un proceso electoral que se avecina. Que existen dudas, que existe desconfianza, que no existe la verdadera coordinación armónica entre todos los miembros de este organismo, el proceso electoral va a ser un poco irregular y podría dar motivo a una serie de aspectos que luego se tendrían que analizar desde muchos puntos de vista. Yo estimo que el Ecuador está viviendo momentos muy difíciles, como anotamos ya, el económico, el coronavirus, etcétera, etcétera, y este es uno también que gravita muy notablemente en el desenvolvimiento de la política nacional. El Consejo Nacional Electoral debe ser un organismo integrado por personas que no se deban a nada, ni a partidos, ni a movimientos, ni a ideologías. Pueden tener su ideología cada uno, eso sí. Pueden ser partidarios, un movimiento puede también ser así, pero no tienen por qué actuar en función de ese partido, de ese movimiento o de esa ideología, sino en armonía total con la conciencia nacional que les exige a que haya transparencia, tranquilidad, seriedad, honestidad en el manejo de la cosa pública, en este caso de las elecciones que se avecinan. Así es como me permito analizar y sugerir entonces que ese grupo de ciudadanos que se prestó para intervenir como mediador lo continúe haciendo. No hay tarea difícil ni imposible, todas tienen solución, y aquí tiene que salir la luz antes de que se produzca la convocatoria y luego el proceso electoral. A todo esto, doctor, también hay otra reacción, esta vez del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, que ha dicho que no está de acuerdo con las medidas económicas que anunció el gobierno al inicio de esta semana y que no descarta nuevas movilizaciones en el país. ¿Qué opinión le merece, pues, doctor, estas declaraciones del señor Vargas? Bueno, esta persona a la que usted se refiere pues tiene una política muy claramente de oposición a todo. Y como él se siente ya el segundo mandatario del país, creerá porque lo que él dice es válido. Yo entiendo que las medidas tomadas por el gobierno, en lo económico me refiero, son tomadas, pero dan margen para que haya lo que yo estoy públicamente sosteniendo, una verdadera unidad nacional. El Ecuador necesita pensar en el país. Los dirigentes políticos de movimientos, de partidos, etcétera, deben posponer sus posiciones personalistas, como el caso del señor Vargas, y pensar en el país, y no tener la palabra país en la punta de la lengua y la palabra pueblo a flor de labio, solamente para obtener aplausos momentáneos. Este es el instante en que debemos pensar en el país. Hemos tenido momentos muy graves en el Ecuador, hemos salido adelante. Yo creo que somos modelo para muchos países vecinos que no han logrado superar etapas difíciles que nosotros sí las hemos superado, porque ha habido la cohesión necesaria,
pero para eso es indispensable que exista un movimiento de carácter nacional, que los empresarios privados, que los trabajadores, los profesionales, los políticos, todos los sectores sociales del país busquen una unidad para plantear al Estado ecuatoriano, al gobierno, fórmulas concretas de salida de este problema, que sí las hay, poniéndonos de acuerdo. Es evidente que cuando se lanza una medida, el grupo de allá la acepta y el de acá la rechaza. Eso es normal, antipático, lo que sea, pero se produce. Frente a eso, ¿qué hay que buscar? El diálogo. ¿Usted por qué cree que está bien? Por esto. ¿Y por qué cree que está mal? Por lo de acá. Yo digo al revés, pongámonos de acuerdo. Y del choque de ideas nace la luz. Por lo tanto, creo yo conveniente, necesario, indispensable, imprescindible que se busque esta unidad de la que tanto se habla. Cuando la invasión peruana nos unimos todos en defensa del territorio nacional. Ahí no hubo diferencia de ninguna naturaleza. Y en el campo deportivo, cuando vamos a un campeonato mundial, nos unimos todos alrededor de la tri. Entonces sí hay posibilidad de que el país se una alrededor de un plan concreto que debe ser lanzado por todos los sectores, sin egoísmo, pensando en el país y no pensando en la defensa exclusiva de sus propios intereses, que eso es lo que gravita en contra del desarrollo de un país. Y el Ecuador ya debe comprender que esa etapa tiene que superarlo. Es un problema que todos estamos obligados a hacerlo, que comúnmente se dice, a arrimar el hombro, pero con claridad, con pristinidad, con honestidad y con franqueza. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por sus criterios y conceptos vertidos en el marco de estos dos temas que propusimos para el análisis. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Les deseamos un feliz fin de semana.